tal amigos, amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Frecuencias del Desierto, un podcast del Museo del Desierto. En esta ocasión nos encontramos muy honrados de tener aquí presente al doctor Miguel Ángel Armela Villalpando, un etólogo, profesionista, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha estudiado lobos mexicanos por muchos años. Para los que no saben, los etólogos son aquellos biólogos que se enfocan en interpretar los comportamientos de los animales y pues sacar información de eso, ¿no? Muchas gracias, Doc, de verdad estamos honradísimos de que estés aquí con nosotros. Ya tienes algunos años, igual y para que te conozca la gente que nos escucha, que nos ve, nos gustaría pues que nos presentaras un poquito sobre ti. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre ha sido un gusto y un placer trabajar con el Museo del Desierto. Como dices, desde hace muchos años hemos logrado una interacción muy buena. Bueno, yo me dedico al estudio del comportamiento de animales, básicamente trabajo con varios grupos, pero básicamente mamíferos carnívoros. Y dentro de eso, el lobo mexicano ocupa un lugar muy especial, ¿no? Ese es particularmente mis estudiantes y un servidor nos hemos enfocado en diferentes aspectos de la estructura social de las manadas de lobos. Okay. Investigación que se tiene que hacer necesariamente en ambientes semicontrolados, como son los encierros, los zoológicos, algunas reservas, dado que en vida libre, pues desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista práctico, realmente nunca ves a los animales, ¿no? Entonces, para poder entender cómo se dan sus dinámicas internas, pues necesitamos trabajar en ambientes controlados. Y el Museo del Desierto ha sido verdaderamente un laboratorio exquisito que nos ha permitido, dentro de la libertad que tienen los animales, ¿sí?, poder encontrar y diseñar algunos estudios para entender precisamente estas dinámicas, ¿no? Cuáles son los elementos que finalmente esas dinámicas sociales se van a replicar en el campo, aunque no lo veamos, pero sabemos que vamos a tener esta estructura, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo de mi laboratorio, de su servidor y de mis estudiantes, sin los cuales no se puede hacer nada. Claro, ahí un saludo para todos los estudiantes de la UAM. Ajá. Los queremos mucho aquí también en el Museo del Desierto y nos da mucho gusto cuando vienen a hacer sus investigaciones porque pues es una labor importantísima. Uh-huh. Sí, la verdad es que yo nunca quiero quitarle ni el mínimo milímetro de crédito a mis estudiantes porque pues a veces uno como profesor, investigador, conferencista, cargador, realmente se la pasa de aquí para allá y ellos son los que están aquí tomando los datos, aquí los han recibido muy bien, nada más cuando llegan a las 5:30 de la mañana para estar listos. Híjole. Cuando empiezan, luego se van hasta las 8 o 9 de la noche para estar siguiendo a los lobos cuando están aquí, ¿no? Para poderlos observar en su ambiente, ¿no? En el encierro y entender las relaciones. Claro, pues sí, todos mis respetos y admiraciones a las y los estudiantes de la UAM que se aventan esa chamba titánica. Pero gracias a las facilidades que le dan aquí, y sí, también hemos trabajado pues prácticamente en todos los zoológicos de la República, pero en el Museo del Desierto hemos encontrado un ambiente muy propicio, que han entendido precisamente este tipo de necesidades para hacer la investigación. Hay que recordar que con todas las problemáticas ambientales que tenemos, los zoológicos y cerros se han convertido, más allá de un espacio para mantener a los animales, se han convertido en un centro de recuperación y de conservación y de investigación. Claro. O sea, tenemos que hacer no podemos conservar a los animales si no sabemos qué hacen, cómo hacen,
a dónde se mueven, etcétera, ¿no? Entonces, centros como el Museo del Desierto son verdaderamente importantes, ¿no? Y el hecho de que en las políticas del museo se permita y se favorezca hacer investigación es excelente, ¿no? Porque nos permite conocer las diferentes facetas del comportamiento, en este caso de los lobos, pero igual lo podemos hacer con otros animales. Claro, sí, es fundamental también la colaboración interinstitucional y a Exacto. nosotros nos da un gusto enorme poder colaborar con ustedes ofrecerles lo que podemos, ¿no? Claro, porque es muy importante que entendamos que cada institución Ajá. tiene su rol y su papel, ¿no? Este, Ahí está el equipo. ahí está el equipo, ¿no? Ujú. Por un lado, ustedes mantienen a los animales, los mantienen en buenas condiciones, pero también su misión es educar, Claro, ¿sí? Entonces, no pueden eh, se- hacer mucha investigación directa, porque están cuidando a los animales, ocupados. ocupados en esta parte. Por el otro lado, las universidades como la UAM, que ya tiene muchos años de dedicarse al estudio del lobo mexicano, pues es una universidad libre, por así decirlo, no tenemos animales a nuestro cargo. Ajá. Y eso nos permite hacer investigación horizontal, es decir, visitar varios zoológicos reservas que tienen animales y poder hacer los estudios comparativos, ¿no? Y entender cómo funcionan los diferentes sistemas, ¿no? El caso de los animales, etcétera. Entonces, es muy importante que cada institución entienda su papel, Ujú. ¿no? Pero que haya colaboración, ¿no? Que Claro, eso es muy importantísimo. importante y eso el Museo del Desierto siempre lo ha entendido, siempre nos ha apoyado a nosotros y a otras instituciones, ¿no? También hay que decirlo. Ujú. Claro. Y bueno, para entrar un poquito ya más dentro del tema, me gustaría preguntarle, Doc, eh, ¿qué es el lobo gris mexicano y por qué tenemos lobo gris mexicano en el Museo del Desierto? Para muchas de las personas que nos han visitado y que a lo mejor no han tenido la oportunidad de escuchar desde las palabras de un experto todo lo que ha sucedido con esta especie, ¿cuál es la historia detrás? Bueno, ¿qué es el lobo gris mexicano? Es el mamífero, o Ujú. sea, un animalito que toma leche cuando es chiquito, que Ajá, tiene pelo, ¿sí? ok, Eh, y que en este caso es el carnívoro más grande que existe en México. ajá, Carnívoro estricto, ¿no? Bueno, ok, el oso obviamente es grande, pero es omnívoro. Ese es importante en el ecosistema ujú, porque regula poblaciones de animales más pequeños o animales incluso más grandes como el venado, que si se dejan crecer las poblaciones pueden sobreexplotar la masa vegetal y causar problemas en cuanto al abasto, ¿no? Entonces, el lobo mexicano es, por la parte ecológica, es un regulador de las poblaciones, ¿sí? ajá, Es un elemento que controla y evita que se vayan que se excedan las poblaciones, ¿no? ok, Aquí hay una cosa que es importante mencionar. ujú, De las 5 variedades de lobo que hay en América, en Norteamérica, desde el lobo ártico en Canadá y Alaska hasta el lobo mexicano es la más pequeña. ok, Entonces, los estudios de alimentación que se han hecho en los animales que se han liberado, se ve que pueden comer desde venado hasta roedores, ardillas, ardillones, un rango amplio, un rango amplio que se pueden convertir hasta en plagas. Entonces, claro, el lobo es un muy buen regulador de estas poblaciones ajá, y desde el punto de vista ecológico. ok, Es importante también mencionar ujú, el aspecto social, antropológico, ¿no? claro, El lobo siempre ha sido una figura de poder, de valores, ¿no? Principalmente para los pueblos originarios del noroeste de México, ¿no? ok, ¿Por qué? Porque precisamente su característica de ser un animal
cazador fuerte, que mantiene una gran presencia, Ajá. lo llevó a ser parte de los dioses y de la cosmovisión de diferentes pueblos, ¿no? Los Rarámuri, los Wirikutas, etcétera, ¿no? Que son pueblos que reconocen como parte de su cultura la existencia del lobo, ¿no? Ajá. Entonces, y estas dos cosas hacen que el lobo mexicano sea un símbolo importantísimo de la fauna mexicana Y de nuestra identidad, y de ¿verdad? nuestra identidad mexicana, Claro. ¿no? O sea, es sumamente importante que la gente entienda que no es un depredador, que no es un perro común, sino que es un animal que tiene una tradición, que tiene un papel en el ecosistema, Ujú. que si se le deja, él va a vivir solo sin entrar en conflicto con los humanos y que por la parte social tiene una gran tradición histórica dentro de los pueblos originarios y de lo que ahora es la nación mexicana. Es de los pocos animales, por no decir el único, que recibe el nombre de lobo mexicano. Lobo mexicano, ¿Sí? exactamente. Ujú. Y para nosotros como institución en el Museo del Desierto es un gran orgullo poder ser parte de este programa binacional de recuperación del lobo gris Ujú, del lobo gris mexicano. mexicano, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, hay ahí una controversia en cuanto a si debemos decir lobo gris mexicano, porque es una subespecie del lobo gris, pero casi siempre ya abreviamos y decimos lobo Lobo mexicano, mexicano. ¿no? Me gusta más. Para hacerlo más nuestro, sobre todo de este lado, ¿no? Hacerlo más nuestro. Es muy importante. Eh, me preguntabas también cuál es la importancia en este momento del lobo mexicano. Ajá. Para mí, algo que he aprendido en todos estos años trabajando es que el lobo mexicano en la situación que estábamos actualmente es un ejemplo Ajá. de que cuando queremos hacer las cosas, cuando nos ponemos a trabajar como equipo Ajá. dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras, logramos grandes logros, Claro. llegamos a grandes logros, ¿no? Y también yo creo que eso es importante dentro de lo que ha hecho el lobo mexicano, ¿no? Hacernos dar cuenta de que el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados, en este caso en la conservación y en la recuperación de los animales, ¿sí? Claro. Eh, Venimos de una situación a mediados de los 50, 60, con las ideas revolucionarias del extensionismo agrícola y ganadero, había que erradicar a los animales. Los lobos, Esta campaña de erradicación de carnívoros, ¿verdad? sí, una campaña de erradicación total, porque desafortunadamente no vamos a llegar ni decir que los lobos son inocentes, pero en realidad las pérdidas por los lobos se exageraron notoriamente, ¿no? O sea, Ok. algunos animales sí sacrificaban becerros o esto, pero las noticias fueron exageradas. Exageradas. Después, con el problema de la rabia en el norte, por ahí de los años 50 y 60, también se culpó mucho a los lobos como transmisores. Claro, son transmisores como cualquier mamífero, ¿no? Ajá. Entonces, esto prácticamente llegó a la extinción total de la especie, ¿sí? En los Estados Unidos de Norteamérica, donde la distribución de esta subespecie es solamente Arizona, Nuevo México, parte de Texas y todavía tenemos dudas si había en California o no. Ok. Este, eh, Ahí se extinguió totalmente. Ahí, cuando grupos ambientalistas buscaron alguna evidencia de la existencia de esta variedad de lobo, Cero. cero, Cero no había, fotos. ¿no? Gente salía en la noche a aullar a ver si alguno por ahí contestaba, cero.
se buscaba pelo en los alambres o eso, cero. Huellas tampoco. Tampoco huellas. Entonces, lo que se decidió, porque en Estados Unidos crearon lo que se llamó la Ley de Protección de Especies, ¿sí? En peligro, e incluyeron en esa lista al lobo mexicano. Entonces el gobierno de Estados Unidos, tratando de recuperar a la población, Ajá. contrató a una persona, Roy McBride, que había sido un trampero de lobos, ¿no? Que lo contrataban los rancheros para erradicar a los lobos, lo contrató el gobierno norteamericano para que viniera a buscar los pocos lobos que podían quedar, los atrapara, pero los atrapara vivos. Ya no, Qué ironía. qué ironía. Y a partir de ahí se pudiera iniciar el programa de recría. Pero aquí es donde la parte bonita empieza, ¿no? Porque pues suena muy bien, pero de repente alguien dijo, oigan, ¿y por qué este señor viene y se quiere llevar nuestros lobos? Entonces el gobierno mexicano dijo, muy bien, qué bueno, te apoyamos, ya sabemos que hay muy pocos lobos, pero hacemos un programa binacional. De los que atrapes, te puedes llevar algunos para que se reproduzcan allá, porque pues obviamente entendemos que la situación económica siempre es mejor de aquel lado, pero con la condición de que cuando haya una población suficiente, vienen de regreso algunos. ¿Sí? Genial. Y realmente eso fue muy importante. O sea, a veces lo menospreciamos, pero yo siempre he considerado que esa parte fue muy importante, claro, ¿no? O sea, el reconocer que teníamos un valor y el reconocer que si bien necesitábamos ayuda, ese valor era nuestro, ¿no? Sí. Y estamos hablando de 1975, 1980, en ese intervalo. Y desde entonces ha habido una cooperación del programa binacional del lobo mexicano, de recuperación del lobo mexicano. México y Estados Unidos. Juntos. Exactamente, ¿no? Algunas cosas se han hecho allá, otras cosas se han hecho acá. Uh-huh. Se trabaja y se mantiene como una misma población. Okay. O sea, no se dice, sí, los lobos mexicanos que están de aquel lado, ¿no? O los lobos mexicanos que están de este lado. No, se maneja como una población, se requiere. Y se ha conformado a través de este programa una serie de expertos, ¿no? Por supuesto, médicos veterinarios, ¿no? Ajá. La parte clínica, etólogos como su servidor, ambientalistas, genetistas, especialistas en nutrición, en fin, una gran cantidad de personas y de especialidades que han permitido que el programa prospere. Okay. Sí, actualmente consideramos que entre los lobos de vida libre y los que se encuentran bajo el cuidado humano, tendremos aproximadamente unos 460 lobos mexicanos. ¿De cuántos? Sí. ¿Cuántos había? ¿Cuántos quedaban? Los que el Roy McBride capturó cinco lobos, sí, de los cuales una hembra era la única hembra estaba preñada. Y después por ahí aparecieron 2 o 3 más en un rancho de Texas que se llamaba Ghost Ranch. Ghost Ranch. Y después se incorporó un conjunto de animales que estaban albergados en el zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México. Si bien el origen de ese grupo no es muy claro, se fue perdiendo un poco porque aparentemente alguien llevó un grupo de animales ahí, los albergaron y se reprodujeron, etcétera, etcétera. Ajá. Cuando se hicieron los análisis genéticos, ese grupo resultó ser prácticamente lobos puros, es decir, no tenían genes de perros o de otras impurezas, vamos a decirlo. Claro. ¿Sí? Y entonces se formaron 3 linajes. El linaje McBride, que es la base de los 5 originales, el linaje Ghost Ranch y el linaje Aragón.
Y a partir de esos 3 linajes se empezó a incrementar, a hacer la reproducción entre ellos, manteniendo la visión o el objetivo de lograr conservar la mayor diversidad genética dentro de la que se tenía, ¿no? O sea, obviamente el tener 7 fundadores, pues ya implica una pérdida de diversidad Es muy genética, pocas. pero se ha logrado, gracias a todo este trabajo de especialistas, que de la diversidad original, ¿sí? Se ha perdido aproximadamente en 25 años o 30 años, se han perdido solamente como el 20% de esa diversidad. ¿Cómo? Logrando que las cruzas entre los animales se mantengan lo más distanciadas posibles, Ok. ¿no? Es decir, que aquellos animales que tengan mucha representación genética, es decir, que tengan muchos parientes, por decirlo así en términos muy coloquiales, sean los que menos se reproducen, y aquellos que no están tan representados tengan prioridad para la reproducción, Para incrementar la diversidad. para mantener la diversidad, ¿no? ¿Ya no se puede incrementar? No, no Órale. porque a menos de que apareciera por ahí un lobo perdido en la sierra, que totalmente silvestre, pero dado que se formó lo que se llama en genética un cuello de botella, Ok. ¿por qué? Porque de repente, no sé, la población original debió haber sido de cientos de miles o quizá millones de lobos, de al irse acabando, quedaron solamente estos 7 fundadores, Híjole. y entonces realmente es una diversidad muy pequeña, ¿no? Esto es solamente equiparable a lo que sucedió con los chitas en África, que también tuvieron un terrible cuello de botella a principios del siglo XX y han ido recuperando poco a poco la diversidad, bueno, no la diversidad, sino las poblaciones, Los números los poblacionales. números O poblacionales. sea, haría mucha falta, digamos, de muchas generaciones para que, y esa segregación de poblaciones para que probablemente se regenerara un poco el pool genético o definitivamente ya es. No, se va perdiendo, pero cuanto más hay y cuanto más se diversifica la población, Ajá. la pérdida va siendo menor, Ok, ¿no? ok. Interesante. Un, un- un- un ejemplo muy burdo es, por ejemplo, bueno, imagínate que 2 primos se casan, Ajá, pues tienen una consanguinidad muy importante, ¿no? claro. Pero si después de 50 generaciones, eh, dos parientes, aunque vengan de la misma pareja original, pues ya no es tan grave porque ya hay muchos intermedios, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más lobos haya, la pérdida de diversidad genética va siendo cada vez menor, siempre y cuando se mantenga la disciplina Ujú. de hacer bien los estudios y que se reproduzcan aquellos que tengan prioridad en términos de que no estén muy representados en la población. Interesantísimo. Y esto sí es importante mencionarlo porque muchas veces la gente dice, ay, pues que pongan a los lobos, ¿no? Sí, a que se A que reproduzcan. se reproduzcan y vamos a tener muchos lobitos y pues, No es tan no sencillo es tan como parece. sencillo, ¿no? Mm. Aquí, por ejemplo, en el Museo del Desierto se tienen separados muy correctamente unas lobas en uno de los encierros, lobos machos en el otro de los encierros, y tienen un cierto grado de parentesco. Si fuéramos inconscientes y le decíamos, pues aquí tengo un macho y una hembra, ponlos juntos, ahí estaríamos perdiendo más rápidamente la diversidad genética porque al estar emparentados, ¿sí? Este, y reproducirse, la consanguinidad se incrementaría y la diversidad genética podría bajar. Entonces es importante eso, ¿no? O sea, y esto es muy importante que la gente lo sepa. O Sí. sea, es muy bonito, los cachorros son la cosa más hermosa y linda y tierna que puede uno ver,
Pero no se trata de reproducir por reproducir, se trata de reproducir de una manera inteligente para que el objetivo final, que es recuperar la especie, ¿sí? Se logre. Entonces, y allá vamos, con el apoyo de las instituciones como el museo, de instituciones privadas, de instituciones públicas. Tenemos zoológicos de todo tipo, ¿no? Zoológicos que son apoyados por el gobierno federal, por el gobierno estatal, algunos son privados, etcétera. Sí. Pues realmente es un muy buen trabajo de equipo, ¿no? Y hay que decirlo, prácticamente en todo momento se ha mantenido esta disciplina, se ha mantenido este orden de que las parejas que se asignan para reproducción se mantienen y se respetan, ¿no? Y claro, todos los zoológicos quieren tener reproducción en algún momento porque los cachorros son muy atractivos para el público, pero se ha respetado el proceso, ¿no? Eso es muy, muy Y interesante. es muy interesante y es una vez más el ejemplo de que cuando se trabaja con objetivos claros y en grupo, Se logran se logran resultados, ¿no? Y ya que estamos en eso, Doc, ¿cuándo y cómo fue que comenzó esta colaboración entre la Autónoma Metropolitana y el Museo del Desierto? ¿Lo recuerda?